que se automáticamente se establecen con el reconocimiento o la afiliación de la cual nosotros hablamos. Dentro de los objetivos principales de la ley, ¿verdad? Tenemos establecer esos derechos y responsabilidades asociados a la responsabilidad, a la maternidad y paternidad responsable, al tema de garantizar ese, que todo niño y toda niña sea reconocido legalmente por sus progenitores, también de crear ese mecanismo para determinar con certeza jurídica quién es el papá y quién es la mamá. Ya vamos a ver que existe un procedimiento que ya habíamos mencionado anteriormente que se llama reconocimiento forzoso en aquellos casos en donde el papá dice, no, yo no soy el papá de ese niño, a mí no me pongan, a mí no, a mí no, a mí cuidadito a mí cuidadito me echan la responsabilidad de ese niño, yo no soy. Entonces la ley establece el mecanismo a través del cual nosotros vamos a obligar, nosotros no, perdón, la ley va a obligar a que se interponga una investigación, se hagan las pruebas genéticas del caso y evidentemente se haga el reconocimiento forzoso, lo que la gente conoce como reconocimiento forzoso. Ahora, y de igual forma, la ley de maternidad y paternidad responsable busca reconocer o brindar responsabilidades al Estado jóvenes a través de los diferentes programas sociales, en donde se busca brindar mecanismos de hacer conciencia a la población sobre el embarazo en adolescentes, sobre las responsabilidades que tiene el papá y mamá adolescentes, y evidentemente proteger a esas madres adolescentes en estado de en vulneración de derechos. Eso es sumamente importante. La ley, jóvenes, se aplica está adscrita a un convenio y tratado internacional sumamente importante. Y esta es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Si algún día se la preguntan, ustedes ya lo van a saber que la ley de maternidad y paternidad responsable está adscrita a esta convención, ¿verdad? O tiene como marco de referencia este instrumento internacional, ¿verdad? En donde establece que todo niño y niña tiene derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a conocer a sus papás, a ser cuidado por sus padres, a preservar su identidad y a recibir protección especial por el Estado. A eso hace referencia, jóvenes, los derechos que se describen en la ley de maternidad y paternidad responsable. ¿Ok? Ahora, también, jóvenes, se menciona la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, que establece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, la igualdad jurídica de los hijos y la protección especial de los menores. No lo olviden también. Y la tercera, siempre menciono dos o tres convenciones para los temas que abordamos. Y la tercera es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece la igualdad de responsabilidad entre hombre y mujer respecto a los hijos, la protección de la maternidad y la eliminación de discriminaciones de la mujer en condición prenatal, ¿verdad? En condiciones de embarazo. Jóvenes, recuerden eso. ¿Cuáles son los principios jurídicos sobre los cuales se sustenta la ley de maternidad y paternidad responsable? El más importante es el interés superior del niño. Ojo, interés superior del niño. ¿Qué quiere decir? Que toda decisión que se tome, jóvenes, ya sea en el aspecto físico, emocional, económico, tiene que beneficiar al menor, al o la menor. ¿Ok? Hablamos que otro principio fundamental jurídico que se describe en la ley es el derecho a la identidad, así como otro principio de corresponsabilidad parental y también el principio de protección a la niñez, a las niñas y a los niños. Y por último, el tema de la igualdad y a la no discriminación de los niños y a las niñas. Jóvenes, no olviden que la ley de maternidad responsable, la ley de maternidad y paternidad responsable también tiene su sustento constitucional. Lo hemos mencionado en múltiples ocasiones y se describe en el artículo 111, donde nos dice que es responsabilidad del Estado de Honduras proteger a la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia. Y por ende, la ley de maternidad y paternidad responsable es una manifestación concreta de esta protección constitucional. Por favor, no lo olviden.
Y de igual forma el artículo 112, que reconoce qué cosa, la igualdad jurídica de del hombre y la mujer en el matrimonio, reconoce los efectos legales de la unión de hecho como mecanismo jurídico para poder legalizar una relación no formal en nuestro país y de igual forma, jóvenes, la protección de la familia como núcleo fundamental de de la sociedad. ¿Por qué se menciona este artículo 111? Porque la ley exige que tanto el padre como la madre asuman responsabilidades, asuman responsabilidades iguales frente a los hijos. Principios constitucionales vinculados, para los que toman nota, tenemos que además de los derechos, la ley de maternidad, la ley de maternidad y paternidad responsable, conocida como ley MAPA de aquí en adelante, reconoce el derecho a la identidad, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad jurídica, a la protección integral de la niña y el niño, y evidentemente la seguridad jurídica de las relaciones familiares. No lo olviden, ¿ok? Esto sí es importante, se lo voy a compartir por Wow, acá, perdón. se lo voy a Repítanos, perdón. compartir, Repítanos. Ah, okey, okey. se lo voy a compartir por acá por el chat para que ustedes lo tengan, el tema de los principios constitucionales vinculados, ¿verdad? Eso es importante que se lo aprendan. Miren, a medida vayan entrando en la carrera, ustedes se van a dar cuenta que los procesos ahora son eminentemente orales y no hay nadie mejor que aborde un problema brindando aspectos de convenios y tratados internacionales, brindando aspectos constitucionales y luego cayendo la ley que aborda el tema o el conflicto que se describe. Entonces, no olviden ese orden de ideas siempre para ese tipo de abordaje. ¿Ok? Ahora, cayendo en temas jóvenes de lleno a la ley especial de maternidad responsable, yo sé que ya la leyeron, no lo vamos, esto no lo vamos a leer artículo por artículo porque sé que ya leyeron tanto la ley como el reglamento. Solamente voy a tratar de resumírselas, ¿verdad? Quiero mencionarles que dentro de los principales objetivos de la ley ya se los había mencionado y uno de ellos es el tema de que se busca el reconocimiento casi inmediato al parto. Por eso es que ustedes en los diferentes hospitales públicos observan esas oficinas registrales auxiliares del Registro Nacional de las Personas, no sé si alguien aquí la ha visto, en los hospitales públicos, en donde el Registro Nacional de las Personas busca que las mujeres puérperas, es decir, las mujeres que acaban de parir, inscriban a su niño de casi de manera inmediata. No sé si alguien lo ha visto en el hospital escuela, en el instituto En el seguro también, abogado. Cuando yo fui a parir sí, ahí, ahí está la oficina. Ahí está, en la mera salida de correcto, de labor esa y refinería y parto. ahí. Ahí, y de hecho, cuando la mujer se encuentra en el puerperio, le van a decir, señora, buenos días, venimos a inscribir a su niña y niño, y evidentemente tienen que seguir ciertos parámetros que la ley contempla en relación a la inscripción inmediata, ¿verdad? Sobre todo cuando el niño proviene de una relación matrimonial o una unión de hecho, ¿verdad? Que ese concepto ya lo habíamos mencionado. Ahora, la ley de maternidad y paternidad responsable, jóvenes, recuerden, busca establecer aspectos no solamente de reconocimiento, ¿verdad? Inmediato, así como les digo, que el Estado de Honduras, una forma de dar respuesta a lo que la ley describe fue eso, fue el tema de la creación de esas oficinas en los diferentes hospitales públicos y la ley establece hospitales privados también, pero no solamente eso, porque la ley establece un mecanismo para poder identificar cuándo se tiene que dar el reconocimiento forzoso. Pero bien, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la ley? Primero, quiero que recuerden el derecho a la identidad, ¿verdad? Que todo niño y toda niña tiene derecho a qué? A un nombre, un apellido, tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, a conocer. Miren que es un tanto contradictorio porque la ley MAPA nos dice que todo niño y niña tiene derecho a conocer su historia de vida, a conocer su origen biológico. Sin embargo, cuando veamos el tema de adopción, allá se corta el vínculo. Allá es prohibido que un niño y niña que ha sido dado en adopción conozca su historia de vida. Entonces es un tanto contradictorio,
pero lo vamos a abordar más adelante. Déjenme decirles que en la adopción el vínculo se corta y está prohibido, ¿verdad? Ya que en nuestro país solamente se da la adopción plena. Antes teníamos dos tipos de adopción, la adopción plena y la adopción simple, pero ahora no, ahora solo tenemos la adopción plena, en la cual hay un corte del vínculo jóvenes con la familia biológica del niño, del niño adoptado. Entonces se pone un poco en controversia con lo que la ley establece, esta ley MAPA establece. Pero bien, resumiendo los aspectos importantes de la ley, ¿verdad? Hablábamos del primero, el derecho a la identidad, ¿verdad? Repito que todo niño y niña tiene derecho a conocer su historia de vida, a tener un nombre y un apellido y apellidos, ¿verdad? Y a ser inscrito ante el Registro Nacional de las Personas. De igual forma, jóvenes, ante la controversia o ante la duda razonable dónde está el papá o que la mamá no brinde información, la ley establece un mecanismo adecuado para iniciar procesos de investigación de paternidad. Ya habíamos visto anteriormente que el Código de Familia establece la posibilidad de iniciar procesos de investigación de paternidad o maternidad en apego a un derecho imprescriptible que los padres tienen. Si ustedes recuerdan, el artículo 115 de la Constitución de la República habilita o permite, jóvenes, el reconocimiento de qué? Reconocimiento de los medios genéticos para poder concretar con certeza jurídica quién es el papá y quién es la mamá. Entonces la ley lo acuña y dice, cierto, la Constitución lo dice, entonces yo lo voy a describir. Y permite que para poder concretar quién es papá y quién es mamá, podamos utilizar pruebas científicas, específicamente la prueba de ADN, para resolver conflictos de filiación de manera más rápida y efectiva. También la ley describe, jóvenes, que una vez determinada la filiación, surge la obligación de proporcionar alimentos. Esto que debe de garantizar, debe garantizar educación, salud, vivienda y desarrollo integral. La responsabilidad de brindar alimentos corresponde, ya lo vamos a estudiar más adelante, a ambos padres, independientemente de que exista matrimonio o unión de hecho o en unión libre también. Otro aspecto importante que la ley describe es la igualdad jurídica de los hijos, ¿verdad? Ya habíamos mencionado anteriormente que el artículo 99 del Código de Familia establece, el 99 y el 100 del Código de Familia establece que todos los hijos son iguales ante la ley, ¿verdad? Y que no se va a hacer ninguna distinción entre hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos nacidos fuera del matrimonio. Prohibido hacerlo. ¿Verdad? Como anteriormente llamamos hijos naturales, hijos aquí, hijos allá, no. Legítimos, hijos ilegítimos, eso está totalmente prohibido. Yo lo habíamos mencionado también. ¿Ok? Díganos, Alina. Dice que yo tenía una pregunta. ¿Qué sucede cuando la adopción en vez de ser plena es simple? En Honduras no se da la adopción simple ya. Desde la entrada en vigencia de la Ley Especial de Adopción, ya no se da, quedó derogada la parte de adopción simple. En otros países lo que pasa es que el adoptado continúa teniendo vínculo con su familia biológica. Eso es la característica más importante entre la adopción simple y la adopción plena. ¿Ok? Pero cuando se adopta de un mismo familiar, eh, Ah, aún bueno, así hay que cortar los vínculos. esos escenarios son diferentes, ¿verdad? Que son adopciones intrafamiliares, dice la ley. Ahí sí, porque a veces la gente adopta solamente para efecto de otorgar algún beneficio o algún derecho, ¿verdad? O porque no quieren ejercer la tutela, porque vamos a revisar más adelante que es posible ejercer la tutela en lugar de adoptar un hijo. Pero cuando una persona quiere adoptar, lo hace. Pero ahí pues no, porque evidentemente todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Quién es? De dónde, quién fue la mamá, quién fue los papás, etcétera, o cuál es la circunstancia que el niño tiene o la niña tiene. Ahí pues no, no es posible. ¿Ok? Bien.
Entonces hablamos de la igualdad jurídica de los hijos, también la ley lo describe, que la ley establece los mecanismos necesarios para poder proteger y brindar los mismos derechos a los hijos, y a los niños y a las niñas nacidos dentro y fuera del matrimonio, y que evidentemente la ley genera iguales derechos de filiación para los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Lo repito para que no lo olviden. También las reformas introducidas a la ley. Jóvenes, quiero que revisen por favor su aula virtual. Ahí les compartí la ley, la reforma y el reglamento para que lo lean por allá. Cuando me refiero es que yo deduzco que ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Para que ustedes vayan, y si no lo han hecho, pues vayan a buscar. La ley, las reformas del 2016, jóvenes, fortalecieron los mecanismos institucionales estatales para prevenir embarazos tempranos. De igual forma, la responsabilidad compartida, ¿verdad? De adolescentes, de padres adolescentes, también se establece, de adolescentes, de padres y madres adolescentes, nos establece claramente la responsabilidad compartida con los progenitores y también la protección estatal de los adolescentes, de madres y padres adolescentes y a sus hijos. Un aspecto importante, jóvenes, que se establece, un aspecto importante que se establece y se acuña dentro de la ley de maternidad y paternidad responsable es lo que si ustedes han escuchado como registro de deudores alimentarios. ¿Alguien que recuerde a qué hace referencia esa figura? Jóvenes. No sé si es cuando el papá no quiere dar los alimentos. Ok. Es un registro. Jóvenes que no han hecho la tarea, no han leído esa ley ustedes. Bueno, pues ahí léanla Sí, ya ustedes. la leí. Bueno, léanla ahí. Pues la ley, jóvenes, establece un reconocimiento, establece un sistema de registro de deudores, un registro de deudores alimentarios morosos, así se llama. Y establece, jóvenes, la posibilidad de inscribir a un hombre o a una mujer que ha incumplido su obligación de dar alimentos. ¿Cómo se inscribe? La ley estableció facilito el mecanismo. Aquella persona que ha incumplido 3 meses consecutivos, enero, febrero y marzo, o 5 meses alternos, enero, abril, julio, septiembre y octubre. Entonces, repito, aquella persona que ha incumplido su obligación de dar alimentos por 3 meses consecutivos o 5 meses alternos, es posible que vayamos donde el juez y le digamos, señor juez, por favor, incluya en el registro de deudores morosos al señor Rafael Cepeda, por ejemplo. Una vez que el juez autoriza el ingreso al registro de deudores morosos, ciertas acciones civiles de Rafael quedan limitadas, como cuáles, como la apertura de cuentas bancarias, solicitudes o renovaciones de permiso de operación, solicitudes de pasaporte, autorizaciones o para poder salir del país, ¿qué más? Apertura de cuentas bancarias corrientes. Ya la ley establece cuáles son las acciones puntuales que la gente normalmente la relaciona con algún tipo de muerte civil. No quiero que utilicen ese término porque es demasiado amplio. Entonces, la ley establece cuáles son las sanciones que la ley establece. Díganos, Manrique. Abogado, en ese sentido, yo le preguntaba a usted la vez pasada, en una de sus clases, em, con el caso de una compañera o amiga de trabajo, que el padre del niño pues dejó de darle manutención hace 5 años. Y usted Aquí me está. decía, de que ya no se podía como pedir ese Cobrar. tiempo, ¿verdad? Sí, No, cobrar el tiempo. pero ahora ya Pero sí, sí, Manrique, ahora ya sí. Yo le voy a compartir el decreto del 2016, ya lo tengo, el decreto del 2016 que permite el cobro retroactivo. Ahora sí, el decreto, ese es el No, de ese te dijo preso. que sí se podía, pero que 6 meses nada más, abogado, recuerdo yo. No, pero ahora sí, pero ahora ya no. Ahora ya les voy a mostrar el decreto, no hoy. Cuando miremos el tema de alimentos, se los voy a mostrar.
que deroga el artículo 225. Ahora sí, Manrique, usted con seguridad tiene que esperar que pase el periodo de que la publicación, el diario, bueno, ya está publicado. Es que em, es es nuevo, nuevo, correcto. sí, es Ajá, nuevo. del Entonces, 2026. del 2026, sí, es el Ah, decreto, ya, ya le voy a decir, ajá. el decreto que Y, establece. y si uno ya está mayor, no le puede sacar al papá. A su padre, sí, es que todo depende del escenario. Vamos a analizar el decreto. Fíjese que si el papá, por ejemplo, la muchacha tiene, está estudiando en la universidad y empezó sus estudios en la minoría y tiene buenas notas, sí puede pedirlos. Vamos a revisar lo Yo que tengo establece más. 30, nunca me dio nada y estoy estudiando, pero Sí, sin trabajo. sí, entonces no, porque tiene medios de subsistencia. Esto es para, la ley Sí, establece los escenarios puntuales. en el caso abogado que le comentaba yo era eso, ¿verdad? Que pues el muchacho que casualmente es alumno mío, ¿verdad? Yo soy profesor de él y la mamá pues es compañera de trabajo mía. Pues un día platicando me comentó eso, ¿verdad? Y yo le digo, pues mire, yo no estoy seguro, le digo yo, pero creo que sí, le digo yo, pero se lo dije el año pasado. De repente fue que lo escuché yo, ¿verdad? Que se iba a hacer la reforma. Pero el otro día usted me dijo que no se podía y ahora se está pudiendo porque hay una nueva reforma. Sí, Entonces, pues con seguridad, como dice usted, le puedo decir que retroactivamente sí se puede. ¿Por qué? Porque el muchacho, pues a pesar de que no lleva buenas notas, pero es menor de edad, ¿verdad? correcto. Es Sí menor de edad, puede. entonces aplica el tiempo que viene desde atrás. Pero, Correcto. abogado, una pregunta ahí. ¿Cómo se va a evaluar ese tipo de escenario? Porque cuánto dinero ha dejado de percibir este muchacho por parte del papá. No sé cómo el juez hace la cuantía, ¿verdad? O si lo va a Sí. hacer por años, o bueno, no sé Bien, cuál sería el escenario, ¿verdad? No mire, sé si me ayuda. nosotros, cuando nosotros interponemos una demanda de alimentos, nosotros hacemos, bueno, hasta este momento era así. Para efectos del cálculo retroactivo por muchos años, vamos a requerir seguramente la actuación de un actuario, que es el que nos ayuda para poder hacer ese cálculo matemático del dinero, del valor del dinero en el tiempo. Entonces, como le digo, la derogación del artículo es bastante clara y nos establece la posibilidad de que hacer cálculos matemáticos para eso. Pero recuerden que no creo que sea tan sencillo porque la gente se va a oponer. Cuando miremos nosotros alimentos, nos vamos a dar cuenta que el proceso no es tan sencillo como llegar donde el juez y decirle, bueno, vengo que me dé alimentos a favor de mi hija. No, la otra parte se opone, la otra parte también tiene recursos que interponer y tiene defensa quien va a actuar en su nombre. Entonces es bastante confuso a veces que el tema de creer o el hecho de pensar de que el proceso es muy expedito, muy rápido sobre todo, y que la gente siempre le otorgan una cantidad muy alta y no siempre es así. Pero eso lo vamos a ver cuando miremos alimentos. Déjenme analizar, todavía no lo he estudiado muy bien ese decreto, es nuevo. Hasta ayer lo pude conseguir porque no está todavía circulando en las redes, pero yo se lo voy a subir al aula virtual, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener por ahí. Bien, entonces, pero solamente para efecto de ahí, ya quiero que ahora sí manejen que es posible cobrar de manera retroactiva pensiones alimenticias dejadas de percibir. Así, Pero, abogado, esa es la expresión que vamos a utilizar. De que en ahora, en relación a ese mismo artículo, me imagino que se va a fijar algún reglamento, ¿verdad? De cómo va a ser no, no. Solamente se reformó el artículo 225 del Código de Familia. No se creó una ley nueva, ¿verdad? queda a interpretación del juez, abogado. Hay que analizar el decreto. Yo no lo conozco, por eso no Ah, les puedo hablar con tanta profundidad del mismo. Y hasta que lo lea y lo estudie, le voy a poder opinar. ¿Ok? Bien, escuchemos a Mirna. Gracias, abogado. Pensé que ya no me iba a dejar hablar Manrique, que ya van a pasar lista y ya no hablé. hable. No, abogado, era agregar a lo que usted comentaba de acerca de
los archivos, o no sé cómo le llaman, donde se mantiene la información de los morosos, ¿verdad? Y yo trabajo en una institución financiera, en un área de control, y realmente también ahí se valida, porque se tiene acceso a las bases de datos de que realmente esa persona, en el caso de los hombres, no esté como Ajá. moroso, ¿verdad? De pensiones alimenticias. O sea que sí se Pero evalúa en la... Mirna, pero ¿desde cuándo lo están haciendo? Entiendo que ha sido en las últimas evaluaciones. De hecho, estamos en la parte de control y se han tenido que actualizar algunos formatos de revisión para poder validar esa Miren, información. escuchen lo que Mirna nos comparte, jóvenes, para que miren que no es broma. Ella nos comparte que ella trabaja con una institución financiera y que ahora las personas que deben o que tienen sentencia en materia de alimentos ya y están inscritas en ese registro de deudores alimentarios, jóvenes ya son revisadas por instituciones financieras. Y como les Sí, decía anteriormente, perdone. perdón, así como se revisan perdón, así como se revisan los buros de crédito comerciales y los que tienen que ver a nivel de sistema, también es obligatorio ya revisar eso, lo que tiene que ver con la pensión alimenticia. Así que están... Entonces, correcto, bien, gracias. Entonces, mire, aquí nos dice claramente qué es lo que no se va a poder. Nos dice que no va a poder solicitar apertura de cuentas corrientes, no va a poder otorgar renovación de tarjetas de crédito, tampoco cualquier tipo de vacante de transacción u operación bursátil bancaria, ¿verdad? Con lo respectiva reglamentación con lo que la respectiva reglamentación determine no va a poder habilitar, no va a poder que establecer habilitaciones para la apertura de comercios o industrias, solicitud de pasaportes, ni tampoco solicitud de licencias de conducir o su renovación. Esto es lo que el certificado de registro de deudores alimentarios va a establecer. Entonces, por eso les decía yo que no utilicen el tema de muerte civil, porque ese contexto es demasiado amplio en relación a eso, a ese concepto. Bien, revisemos rápidamente la ley, jóvenes, aquí está. Les pido que siempre, siempre, bueno, este no tiene los considerandos, pero la ley que yo les compartí en el aula virtual, jóvenes, tiene los considerandos, ¿verdad? Lean, acostúmbranse a leer los considerandos de las leyes, reglamentos y códigos. El preámbulo o la parte inicial que nosotros nos da un poco de pereza hacerlo nos establece el por qué se crea la ley, el objeto y cuál es el sustento constitucional. Bien, revisemos rápidamente la ley. Entonces, les decía, aquí está el objeto y los objetivos de la ley, ¿verdad? Luego parte de ciertos conceptos sumamente importantes para efecto de la aplicación de la ley, que tiene que ver con el concepto de paternidad y maternidad responsable. ¿Qué es esto, jóvenes? Eso es cumplir con las obligaciones que nacen de la patria potestad. Eso es ser un padre responsable o ser una madre responsable, ¿verdad? Y evidentemente con todo lo que establece el Código de Familia, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás leyes relacionadas. Luego tenemos otros conceptos interesantes como el concepto de investigación de paternidad y maternidad y la prueba científica. Ojo, el artículo 4 también establece derechos y principios relacionados con la maternidad y paternidad responsable. Esto sin perjuicio de otras garantías y derechos en el estado de Honduras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no solo son estas, hay otras que están contempladas en otras leyes o en la misma constitución que también se suman, ¿verdad? Entonces aquí nos habla del derecho a un nombre, una identidad, no lo olviden y se lo voy a compartir también esto y quiero que por favor lo recuerden para efectos de examen, eso siempre se los pregunto, em, ¿verdad? Para que lo sepan. Entonces, que se establece claramente esa responsabilidad. Díganos, Lizzy. Abogado, perdón, ahorita mencionó para el examen. ¿Será la Sí, misma dinámica que utilizó en la primera o esta vez? correcto. Ok, muchas gracias. Estoy Bien. estudiando, abogado. Hoy le Ah, contesto. vaya, pues me alegra.
Bien, Abogado, perdón, no levanté la mano, pero considere lo que le dije. Mire que aquel día se me fueron 3 preguntas sin responder porque mi computador es táctil y se fue para allá. bien, bien. Solo déjenme avanzar, jóvenes, que solo nos queda esta semana, ¿ok? Ya vamos a hablar del examen y las acciones del tercer parcial. Bien, entonces les decía que por aquí pueden leer los derechos y principios relacionados con la maternidad y paternidad responsable. Ya los habíamos mencionado, que tiene que ver con el nombre, apellido, conocimiento de la historia de vida, ¿verdad? El derecho al reconocimiento inmediato, etcétera, etcétera. Luego nos habla de la sección de reconocimiento, jóvenes. Ya habíamos mencionado que en nuestro país es posible reconocer voluntariamente a los hijos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando revisamos la ley el Código de Familia? Y lo mismo la ley lo establece. Nos dice, ¿es posible reconocer voluntariamente a un niño? Sí es posible, ¿verdad? Solamente que se reconoce cuando mamá y papá van al registro y se hace la inscripción. Y en sede diplomática o consular también se puede establecer ese reconocimiento. La ley, jóvenes, dice que podrá hacerse por ambos padres o en su defecto por uno de ellos cuando se acredite tener suficiente representación para ello. La ley, si ustedes recuerdan lo que establecía el Código de Familia, nos decía que el reconocimiento puede ser hecho por uno solo de los cónyuges cuando la pareja se encuentre casada en unión de hecho debidamente reconocida. A eso hace referencia ese artículo. Luego nos habla de los reconocimientos de casos especiales que nos dicen que son aquellas circunstancias que se dan a la luz de la ausencia de los padres, ¿verdad? Porque por alguna circunstancia eh, no puede ser efectuada inmediatamente por el nacimiento por la mamá o el papá, o cuando se practique por un pariente o una persona diferente a los padres de conformidad a esta ley, ¿verdad? Quienes deberán consignar esa información. A eso le llamamos reconocimiento de casos especiales. Ojo, jóvenes. Estos reconocimientos de casos especiales necesitan ser confirmados. Por eso nos dice claramente el artículo 8 que esta inscripción debe perfeccionarse. Acá me voy a tomar un minuto y les voy a mencionar que antes era bien fácil de que llegara la señora Heidi Fuentes al seguro y al momento que llegara el registrador civil y le decía, señora, ¿quiere registrar a su niño? Y Heidi le decía, sí. ¿Cómo se llama el padre? Y Heidi solamente tenía que mencionar la información y decía, mire, el papá de mi niño se llama José Edgardo Guerrero González. Sí, lo daba. Y el número de identidad es tal. Y el registrador civil bastaba esa declaración para poder consignar la paternidad José. ¿Qué pasaba con el tiempo? Cuando llegaban donde José y le decían, buenas, don José, fíjese que este niño es suyo y José asustado porque la información que y ni conocía a la vecina, solo la saludaba buenas tardes y buenas noches. Entonces la ley en el artículo 12 antes eh, tipificaba la posibilidad de penalizar las declaraciones falsas con cierto número de salarios mínimos. Ese artículo está derogado, por si acaso no recuerdo si la ley ahí lo establece, pero la reforma a la ley lo tiene para que lo sepan. Entonces ya no se penaliza con salarios mínimos. Pero eso no quiere decir que la información que se brinde inmediatamente al parto sin estar casada en unión de hecho tiene que ser confirmada. Es decir, si Heidi Fuentes procreó su niño o niña fuera del matrimonio o la unión de hecho y quiere brindar la información del presunto padre, el padre, según la ley de maternidad y paternidad responsable, tiene la obligación de ir a confirmar la información que Heidi brinda. Por eso es que se menciona que la información ese reconocimiento realiza con carácter provisional, ¿verdad? Y debe perfeccionarse. Entonces, la ley así lo establece, espero que lo hayan podido comprender de esa forma, y nos dice la ley que cuánto tiempo va a tener el supuesto padre para poder apersonarse al Registro Nacional de las Personas para poder aceptar u oponerse a ese reconocimiento. La ley nos dice que va a tener
1 año a partir de la citación, sin que éste comparezca, el derecho a interponer la acción prescribe. Por eso nos dice que solamente cuenta con 1 año para poder interponer acciones una vez que se le notifica. Por acá se les describen las reglas especiales de citación a ese posible padre, ¿ok? Y el artículo 10 y 11 nos habla primero del artículo 10 en aquellos casos en que la mamá tenga duda de quién es el padre biológico de la menor. Es posible que una muchacha en un fin de semana haya tenido varios contactos, sí es posible, y que quede embarazada por esa situación, sí es posible, pero no está segura quién es el padre biológico del menor. Entonces, en estos casos, la ley le dice, bueno, señora, vaya averigua quién es el papá y luego regresa. Aquí le dice que en estos casos deberá declarar esta condición y lo que hará con carácter provisional únicamente con apellido, se inscribirá con los apellidos únicamente de la madre y se seguirá las reglas establecidas en esta ley para el reconocimiento forzoso, que ya lo vamos a ver más adelante. Y el artículo 11 nos habla sobre las ventanillas registrales especiales, ¿verdad? Que también ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué nos habla el artículo 13, jóvenes? Y quiero que por favor se aprendan el reconocimiento forzoso. Nos habla de la obligación legal, ¿verdad? Cuando legalmente vamos a ir donde el juez de letras de familia para pedirle que obligue a una persona o que se establezcan las investigaciones del caso para iniciar procesos de investigación de paternidad para el posterior reconocimiento de un niño o de una niña. Ya habíamos abordado anteriormente que en todos los procesos legales de materia de familia en donde intervengan menores, siempre, siempre, siempre va a intervenir el Ministerio Público. Por favor, no lo olviden. Entonces, ¿cuándo se va a dar el reconocimiento forzoso? Aquí lo establece el artículo 15. Cuando no haya en el registro civil información sobre la identidad de uno o ambos padres, en el caso de la inscripción provisional a la que habíamos mencionado anteriormente sea rechazada, o cuando se pretenda la investigación de inscripciones ya realizadas. Jóvenes, eso da paso al reconocimiento forzoso. Una vez que se interpone la actuación ante el juzgado de letra de familia, se activa la participación del Ministerio Público, ¿verdad? Y evidentemente, ¿qué va a dar respuesta a esta investigación de paternidad para poder dar como resultado el reconocimiento forzoso? Pues evidentemente la práctica de la prueba genética, esa prueba de ADN. Y que evidentemente, ya habíamos mencionado anteriormente, que establece un mecanismo probatorio mínimo o indubitable para poder concretar quién es papá y quién es mamá, o a veces solamente quién es el padre. Entonces, la ley nos habla para que la puedan leer por allá, a que el juez ordena la prueba, ¿verdad? Y cuando el juez la ordena es de cumplimiento obligatorio. Informen eso siempre a sus representados. Es de cumplimiento obligatorio. Aquí lo dice el artículo 19. Y luego nos habla de que los laboratorios tienen que estar debidamente certificados. El proceso de extracción de muestras es muy, muy riguroso, muy científico y nos dice que todo este proceso se hace cuidando, aplicando el principio de confidencialidad, ¿verdad? Con la protección de la información. Y nos dice, jóvenes, que contra cualquier situación de la protección de datos personales, solamente cabe el recurso o la garantía constitucional del habeas data. Eso en aquellos casos de que no que se pretenda divulgar la información que se menciona. Y por último nos habla del reconocimiento y los gastos del proceso. Y mire, aquí nos dice claramente, nos habla de la figura de alimentos en el artículo 23. Quiero que por favor la lean y se la aprendan. Y nos dice claramente que una vez la sentencia en la que se declara el reconocimiento de paternidad y maternidad, el órgano jurisdiccional debe condenar al responsable a reembolsar al afectado o según los principios de equidad, gastos ocasionados por la atención prenatal y postnatal correspondiente. Y además,
relacionados según la legislación vigente, lo que debe ser cubiertos en un periodo inclusive durante 12 meses posteriores al nacimiento. Ojo con esto. Estos rubros tienen un plazo de prescripción de 10 años. Declarada la paternidad, la obligación alimentaria del padre respecto al hijo o a la hija es retroactiva a la fecha de presentación de la demanda y se debe liquidar en el proceso alimentario correspondiente. Esto se complementa con lo que Manrique nos preguntaba anteriormente del cobro retroactivo de alimentos, ¿verdad? Y lo vamos a completar o lo vamos a terminar de comprender cuando analicemos el decreto del 2016 que les menciono. ¿Ok? Y por último, nos dice la posibilidad de poder impugnar la inscripción e impugnar la maternidad y paternidad responsable, ¿verdad? Y con eso cierra prácticamente la ley con lo que se describen las responsabilidades maternas y paternidades en los casos de adolescentes y el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que ya se los había mencionado anteriormente, ¿verdad? Cuando se ingresa 3 veces continuadas o 5 veces alternas, una vez requerido, y al incumplir se pide el ingreso al registro de deudores alimentarios. Jóvenes, para poder salir de ahí, solamente pagando, poniéndose al día. Pero si el papá al mes siguiente vuelve a incumplir, va para el registro de deudores alimentarios nuevamente. Eso se ha creado como mecanismo de coacción para poder hacer cumplir esa obligación de parte de los padres, ¿correcto? Bien, les pido, jóvenes, que para mañana lean la ley. Lean la ley, está en su aula virtual para poder dar un resumen de la ley y les voy a hacer un resumen general del reglamento. El reglamento también está en su aula virtual. Si no la leen, jóvenes, no van a entender nada de lo que yo tanto estoy hablando, ¿verdad? Y van a decir que tanto habla este. Entonces le pido que por favor las lean para poder comprender lo que la ley describe. Solamente paso list, díganos, Gina.